Bueno, bienvenidos a esta clase que yo considero que es una de las más importantes. Llevo ahora mismo durante muchos módulos hablando sobre el tema de la modularidad, el sistema de desacoplado. Pero claro, ahora es cuando nosotros nos vamos a meter de lleno en programar y en un sistema de comunicación que realmente es de los más potentes, de los más útiles y quizá de los que más vamos a estar utilizando prácticamente en todo nuestro sistema. También tengo que añadir que todo esto que vamos a estar viendo en esta clase, que va a ser un poquito más larga de lo normal, quiero que lo repaséis y lo utilicéis continuamente. Quiero al final que esto se os quede grabado a fuego, porque es quizás una de las partes más fundamentales dentro del desarrollo de cualquier tipo de aplicación. Entonces, en este caso, vamos a ver las interfaces. Vamos ahora, como siempre, a ver cómo podemos trabajar con ellas directamente desde Blueprint. Vamos a hablar también el por qué esto es tan interesante y por qué es tan distinto a utilizar otro tipo de métodos de comunicación, como por ejemplo sería el cast. En este punto, lo primero que vamos a decir es que al final la diferencia con el cast es que normalmente cuando nosotros vamos a implementar un casteo, lo hacemos directamente para apuntar directamente a un actor y por lo tanto tenemos que traer toda su información para que éste pueda llegar a implementar algo o podamos acceder a algo de su información. Sin embargo, las interfaces nos permiten colocárselo a cualquier actor sin necesidad de que sepamos realmente quién es el actor en sí. Simplemente tiene que contenerla. Por decirlo de alguna manera, al final es un contrato que tú haces entre diferentes actores donde estos se van comunicando y van haciendo acciones y pasando su información, pero ninguno se conoce a ninguno. Es como una fábrica donde hay 600 empleados, todos hacen su trabajo, todos siempre llevan su trabajo y su función para que el otro pueda hacer la suya, pero ninguno conoce a ninguna otra de las 600 personas que están trabajando. Y esto al final es súper fundamental por el propio sistema, porque si tú sustituyes cualquiera de las 600 personas dentro de esa fábrica, el trabajo no va a dejar de hacerse. Entonces, en este caso, lo que tenemos que empezar a ver es cómo podemos llegar a implementar esto primero en Blueprint y luego vamos a ver cómo podemos hacerlo dentro de C++. Tengo que avisar que en Blueprint vais a ver que es muchísimo más fácil de visualizar que como lo vamos a hacer en C++ y va a ser por eso un vídeo bastante más largo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o lo que yo he hecho primero, es crear 3 actores en C que vamos a comunicar entre ellos. Y lo que he hecho es crear una primera interfaz que llamamos test1. He dejado para poder crear ahora otra interfaz para que veáis dónde se crea en C++ y cómo se puede implementar luego. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, botón derecho, creamos una nueva clase y a la punta abajo vamos a ver que pone Unreal Interface. Este es el objeto que nosotros vamos a utilizar como sistema de comunicación interfaz. Le damos a crear y esto lo vamos a crear dentro de comunicaciones interfase y lo vamos a llamar con el número 2 que le hemos llamado esta. Este es My Interface Test, lo vamos a llamar test y le vamos a poner el 2. Entonces le damos a crear y esperamos un poquito. Un apunte que tengo que decir y algo que se suele dar como una definición básica entre cualquiera que enseñe el tema de las interfaces, se podría decir que es como un contrato donde tú dices, si implementas esta interfaz tienes que hacer estas funciones disponibles. Tengan en cuenta que esto no funciona como un sistema de casteo, es decir, que tú hagas una interfaz y la implementes y la coloques, no significa que tú puedas acceder a su variable si tú no tienes una función implementada que te devuelva esa variable. Y esto es algo muy importante de tener en cuenta porque el casteo al final te permite acceder al propio actor. Sin embargo, la interfaz nos permite crear diferentes funciones que pueden ejecutar diferentes acciones. En este caso puede ser desde darte una variable a ejecutarte una función en específica dentro de ese actor, pero claramente no tiene por qué saber quién es el actor. Una vez que lo hemos creado, ya vais a ver que yo aquí en el Rider tengo ya colocado todas mis .h y .cpp. Entonces lo que yo voy a hacer es colocarlo también aquí arriba. Aquí lo voy a dejar todo organizado, los .h por un lado y los cpp por el otro, y ya iremos un poco trabajando sobre todo. Antes de empezar en Blueprint y ver cómo se utilizan, quiero que veáis aquí cómo podemos o cómo es la interfaz. Vamos ahora a un actor, vamos a un .h de un actor como este y vemos cómo se define la clase y luego sobre la clase pública, perdón, este es el actor. Aquí ponemos que public actor. Al final esto lo que está diciendo es que esto hereda y esto se construye desde una clase de tipo actor. Y sin embargo en una interfaz se construye desde un objeto de tipo uInterface. Y esto es súper importante porque no es lo mismo si nosotros queremos escribir esto desde cero. Tenemos que colocar el nombre de nuestra clase y luego que esto oriente sobre el tipo de objeto específico que es. Vale, veremos ahora que para que nosotros podamos implementar la interfaz dentro de un actor tenemos que hacer diferentes tipos de pasos que veremos después. Ahora mismo lo que nos interesa es trabajar sobre blueprints. Entonces, una vez que nosotros estamos aquí, lo primero que tenemos que hacer es crear un blueprint de tipo interfaz. Nosotros ya sabemos cómo crearlo de tipo en C++, pero ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo en este caso en blueprint. Nos vamos a interfase y dentro donde están nuestros actores vamos a irnos a la carpeta de blueprint y aquí creamos una blueprint interface. Aquí está, BPI interfaz test 1. Pero claro, en este caso lo estamos llamando BPI Blueprint Interface. Entonces una vez le damos a guardar. ¿Y cómo se implementa esto dentro de un actor? Pues bueno, nos vamos al primero. Lo primero que se hace es Class Settings y desde dentro se pone aquí una zona que pone Interface y aquí ponemos Implement Interface. Le damos a Add y aquí tenemos que poner BPI y ya nos va a llevar directamente al que nosotros acabamos de crear, que es Interfaz Test. Importante el tema de las nomenclaturas y los nombres y todo para que no os confundáis, porque es súper fácil cuando ya estáis avanzando dentro de un proyecto que os acabáis liando con el tema de los nombres. Una vez que ya lo tenemos, diréis, pero bueno, aquí no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado nada porque una vez que nosotros ya tenemos implementada, tenemos que irnos a nuestra interfaz, nuestro editor de interfase, y aquí nosotros tenemos que empezar a definir, como dije antes, nuestras funciones. Aquí, por ejemplo, podemos poner, decir
ejecuta mensaje. Perfecto. Y esto de lo que se va a encargar es de ejecutar un mensaje. No le vamos a pasar parámetros de entrada ni de salida porque eso lo veremos después. Y lo que vamos a hacer ahora es volvernos otra vez a nuestro actor y ya nos damos cuenta de que aquí se nos ha colocado directamente un evento que si hacemos doble clic se nos coloca en el actor. Esto es muy interesante por lo siguiente, porque si ahora nosotros hacemos un print string y lo colocamos aquí y al darle al play no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues nosotros necesitamos buscar una manera en la cual nosotros podamos ejecutar este mensaje de aquí. Como todavía no hemos visto las line trace, vamos a hacer lo que sí que hemos visto de aquí para atrás, que es coger o analizar todos los actores de un escenario y en base a eso hacer una búsqueda y actuar sobre ellos. Por ejemplo, hacemos un get all actor of class y le vamos a decir que los actores que quiero que me busque en este caso son actores de interfaz 1 porque sabemos que son los que tienen nuestra interfaz integrada. Una vez que tengamos eso, hacemos un for each. Perfecto. Y una vez que lleguemos aquí, lo que tenemos que comprobar es si este actor implement interface implementa la interfaz que nosotros estamos diciendo, que en este caso es PPI interfaz test 1. Esto nos va a devolver un booleano, veremos cómo nosotros lo vamos a hacer después y cómo podemos comprobar esto. Y una vez que tengamos esto, lo que tenemos que hacer es arrastrar y entonces ya llamar a la función que es mandar, ¿cómo era? No me acuerdo, ejecutar me parece que era, ejecutar mensaje, correcto. Y ahora si se fijan, lo que yo he hecho es un pequeño código en el begin play del nivel para que cuando nosotros ahora hagamos clic, esto lo que va a hacer es registrar todos los actores del mismo tipo, mirar si puede implementar o no la interfaz y en caso de que sea así, va a llamar a la función que tenemos aquí y nos va a imprimir este mensaje. Vamos a poner aquí, hola, llamado desde una interfaz. Entonces, una vez que ya tenemos esto claro, lo que vamos a hacer ahora es darle al play y vamos a ver cómo ya se está llamando el mensaje desde la propia interfaz. Por lo tanto, ya nosotros ahora hemos comprobado cómo podemos incluir, adherir y ejecutar una interfaz sin ningún tipo de... Ahora el siguiente paso es ver cómo podríamos integrar este sistema directamente desde C++. Esto es un poquito más largo ahora en C++ porque tenemos que dar cómo se estructura, cómo se declaran las funciones y en este caso cómo se adhieren directamente a los, a los actores en C++. Claramente nosotros podríamos crear estas funciones directamente en C++ y luego incluirlas directas aquí. Por ejemplo, nosotros hemos creado nuestras interfaces que se llaman, en este caso, vamos a irnos a C++ y dentro de comunicación e interfaces tenemos una que se llama MyInterfaceTest. Si nosotros nos venimos aquí a Class Default, la setting, perdón, aquí podemos poner MyInterface, aquí ven, aquí las tenemos. Nosotros realmente las que hemos creado las podemos llamar directamente e implementarlas desde aquí, pero nosotros tenemos que aprender cómo podemos integrar esto directamente desde el código y no tener que estar haciéndolo desde Blueprint. ¿Qué es lo más fácil? Sí, pero generalmente no siempre es lo que a ti te interesa. Entonces, una vez que ya tengamos este punto claro, ahora nos vamos a ir para el editor y vamos a empezar a dar las interfaces en C++. El primer paso para nosotros entender cómo es la estructura es irnos a nuestra primera interfaz, que aquí la tenemos, y tengo que decir una cosa súper importante. Nosotros aquí declaramos funciones, pero realmente nosotros no vamos a desarrollar código dentro de lo que sería el CPP. En este caso solamente nos interesa trabajar sobre el punto H, porque aquí no necesitamos desarrollar lógica. La lógica de esto se crea directamente dentro de los propios actores que contienen esa interfaz. Entonces esto lo vamos a cerrar aquí, y aquí tenemos el segundo, que tampoco lo vamos a utilizar. Sin embargo, nos vamos a quedar con los puntos H, que son la parte que realmente a nosotros nos interesa. En este punto claro, dentro de public, si se fijan, aquí ya nos han dejado un comentario que nos dice que ya podemos implementar nuestras propias funciones para que nosotros podamos llamarlas. Y esto dentro de la clase pública para que podamos acceder a ella. No tiene sentido, ¿no? Entonces, una vez que ya estemos aquí, utilizamos la macro de ufunction, donde vamos a decirle que sea blueprint callable, es decir, que podemos llamarla desde blueprint native event. Esto quiere decir al final que nosotros tengamos la capacidad, esto nos da la capacidad, como estaba diciendo, de que nosotros podamos crear una función en C++, crear una lógica y que incluso podemos llegar a sobreescribirla en Blueprint. Es decir, podamos llamar a este evento, a esta función directamente desde allí. Una vez que lo tenemos claro, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes y es mostrar mensaje, y vamos a colocar aquí esto. Y simplemente tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer nada más. Ahora el trabajo un poquito más grueso lo tenemos que hacer directamente dentro de un actor. Una vez que ya estamos aquí, antes del generate, lo que tenemos que hacer primero que nada es incluir el punto H que contiene nuestra interfaz. Aquí lo tenemos. Que lo tenemos contenido, acuérdense siempre, dentro de la carpeta comunicación, interfase, y aquí tenemos nuestra interfaz. Pero esto no es todo. Una vez que ya tenemos este punto hecho, tenemos que declararlo también dentro y tenemos que colocar public. Y aquí, súper importante, fíjense que dentro de nuestra interfaz hemos puesto uInterface public uInterface, porque hacemos referencia sobre el objeto que está construyendo. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que hacer referencia al objeto que tenemos directamente contenido aquí. Entonces tenemos un ImaInterface test 1 y esto lo que hará es que ya nosotros tengamos implementada directamente nuestra interfaz dentro del actor. Y ahora le damos a compilar. Una vez que ya lo tenemos hecho, si nos volvemos ahora a nuestro editor, nos vamos a dar cuenta de algo. Fíjense que ahora tenemos directamente una nueva función dentro de las interfaces que sería mostrar mensaje. Pues esta es justamente la que nosotros tenemos directamente hecha en C++. Ahora bien,
Aquí tenemos que tener en cuenta algo súper importante. Fíjense, vamos a quitar esto. Vamos a ver qué pasaría si nosotros modificamos nuestra creación de la interfaz desde el punto. Un segundo. Si nosotros aquí quitamos lo de native event o blueprint callable, vamos a quitar esto y vamos simplemente a describir la función. Lo ponemos en esta categoría. Perdón. Directamente quitamos todo esto, pues no nos va a hacer falta. Y simplemente dejamos el sistema de reflexión. Perdón, que sufrimos un corte. Entonces, lo que estábamos hablando, si nosotros le quitamos el sistema de reflexión a nuestras funciones y volvemos a compilar, esto no quiere decir que no vaya a dar error, y es precisamente lo que les iba a decir. Nosotros podemos utilizar todas las funciones de estas interfaces de manera interna en C++, lo que al final esto nos da un poquito más de acoplamiento si en algún momento queremos crear eventos o generar diferentes tipos de funciones que nos devuelvan algún tipo de variable para que así nuestros artistas o otros departamentos puedan acceder a estos métodos. Al final, el sistema de reflexión siempre nos va a permitir trabajar de una manera mucho más cómoda, porque al final podemos exponer todo esto al editor, donde siempre el trabajo va a ser mucho más rápido de hacer. Fíjense que aunque yo os esté explicando todo esto y estemos tardando más tiempo en hacer las cosas, por norma general, siempre se va a trabajar mucho más rápido en Blueprint. Ya veis la cantidad de pasos que nosotros tenemos que hacer para generar funciones, implementarla dentro de nuestros actores. Entonces, una vez que estemos en este punto, ahora vamos a definir realmente mostrar mensajes dentro de nuestro actor. Pero ¿qué pasa? Nosotros ahora mismo tenemos esto implementado dentro de nuestro actor 1. Ahora queremos hacer exactamente lo mismo dentro de nuestro actor número 2. Sin embargo, no lo vamos a hacer en nuestro actor 3. Una vez que lo tengamos hecho aquí, tenemos que volver otra vez a hacer el mismo código de antes. Tenemos que poner otra vez public y ponemos lo mismo. Una vez que ya lo hemos implementado, ya tenemos la interfaz implementada en estos dos actores. Y en este punto, antes de meternos a ejecutar el tipo de funciones que también lo haremos ahora, a mí lo que sobre todo me interesa es el tema de la validación. Para ello, nosotros vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es un get all actor of class. Pero aquí viene una cosa a la que yo me iba a referir y donde quería hacer un punto. Generalmente, cuando utilizamos un sistema de line trace, que ya usaremos más adelante, u otro tipo de colisiones, generalmente no tenemos por qué utilizar el include para añadir todo el contenido del actor dentro de nuestro CPP. Sin embargo, en las librerías Kismet, para esta función en específico, sí que vamos a necesitar el include del actor que nosotros vamos a analizar o a ver precisamente por eso. Porque al final, nosotros necesitamos para esa función en específico. Sin embargo, cuando nosotros estamos utilizando el line trace u otro tipo de método, esto lo hacemos de manera desacoplada. Es decir, simplemente utilizamos el class forward y utilizamos la verificación de si eso que nos devuelve puede implementar o no la interfaz. Primero, lo que vamos a hacer es, como vamos a utilizar la librería Kismet, hacemos un include y aquí vamos a utilizar el Kismet y la de librería estática. Static, que sería este gameplay static. Una vez que ya lo tenemos claro, como siempre, vamos a hacer la verificación en brute. Para que no se nos alargue la clase, porque ya de por sí va a ser bastante larga, todo esto, como siempre os digo, lo podría yo generar directamente en una función, pero vamos a tardar un poco más y más adelante ya lo veremos realmente cómo se hace bien. De momento, lo que vamos a hacer, como siempre, es un uWorld, porque lo que nos interesa ahora mismo es acceder al mundo. Una vez que ya lo tenemos claro, vamos a quitar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es el siguiente paso, y es utilizar el esto de aquí. No vamos a utilizar el game instance, perdón. Vamos a hacer un get all. Esto. ¿Qué pasa? Nosotros claramente nos va a pedir que creemos un array de actores. Aquí está. Y vamos a poner aquí actors. Esto lo estoy haciendo un poquito más rápido porque ya lo hemos visto en clases anteriores y no tenemos por qué estar deteniendo. Y ahora tenemos que hacer un for donde vamos a crear un recorrido por todo eso que tenemos ahí. Una vez que ya lo tenemos este punto claro, el siguiente paso que tenemos que hacer es si este actor implements interface. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer el my interface es 1 static class. Pero fíjense aquí un momento. Antes de ponernos a hacer esto, y aquí nos está pidiendo exactamente que nosotros tengamos que nosotros tenemos un problema con el tema de las interfaces. ¿Cómo podemos llegar a resolver esto? Y esto justamente por lo que les comenté antes. Nosotros ahora mismo estamos en el actor test 1 y nosotros queremos verificar si el actor 2 lo puede implementar. Para ello, ahora tenemos que hacer un include y añadimos nuestro actor 2. Y ahora tenemos otro punto. Vamos a ver si tenemos algo mal escrito. Vamos a borrarlo. Y aquí implement. Aquí. Y vamos a poner el 2. Aquí. Y ahora lo que nos falta es que no podemos hacer directamente esto desde el propio actor. Nosotros tenemos primero que sacar la clase, que es un método que nos devuelve, y esto ahora implementa interface, porque nosotros necesitamos acceder a la clase para luego acceder a su interfaz y verificar si la tiene o no. Entonces, antes de hacer nada del código, lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, un debug lo más sencillo posible, que es un gengine. Aquí está. Y le vamos a quitar el mensaje este que tiene aquí y le vamos a poner un mensaje en español.
actor encontrado, que implementa la interfaz. Vale. Ahora que ya lo tenemos claro, tenemos que aplicar un else. Ya veremos por qué. Aquí está. Entonces, como sabemos ahora mismo que el actor va a tenerlo, nosotros ahora mismo estamos viendo y estamos recorriendo los actores de interfaz 1. Y el actor de interfaz 1 realmente sí que lo tiene. Sin embargo, nuestra comprobación es a los actores de interfaz 2. Entonces, ahora mismo aquí no hay una concordancia de lo que estamos buscando. Aquí arriba estamos recolectando solo los actores interfaz test 1 y abajo estamos recolectando los actores interfaz test 2. Eso quiere decir que cuando nosotros nos vayamos al editor, nos va a decir que no la implementa porque no estamos realmente recorriendo la interfaz, no estamos recogiendo los mismos actores. Para ello tenemos que irnos aquí arriba, como siempre, e implementar el llamar a los actores de tipo 2. Un segundo. Entonces tenemos que incluir aquí include esto se llama my interface test. Aquí está, esto. Y ahora ya nosotros tenemos realmente una búsqueda directa de los actores 2 y 3. Y aparte vamos a incluir también, porque lo vamos a cambiar después, para este de aquí, que ya lo utilizaremos ahora para hacer el recorrido. Entonces una vez que ya lo tengamos, vale, volvemos al editor. Y una vez que ya estamos aquí, nos va a decir que el actor encontrado no implementa la interfaz MyInterface. Aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos el por qué. Porque realmente nosotros sí que hemos incluido la interfaz. Nuevamente es simplemente por nomenclatura, porque tenemos que apuntar bien a qué interfaz estamos haciendo la comparativa. Entonces le damos a compilar. Este tipo de errores generalmente los hago a propósito, porque lo que quiero es que os deis cuenta que la nomenclatura, la escritura, todo lo que nosotros vamos escribiendo es algo que nosotros nos olvidamos a la hora de hacer Blueprint, porque es mucho más visual. Sin embargo, cualquier simple letra puede cambiar totalmente la lógica de cómo funciona nuestro sistema. Entonces ahora a partir de aquí nos vamos a ir al segundo. Y sigue diciéndonos que no. Pero ahora aquí tenemos que preguntarnos el por qué. Perdón, me había equivocado yo. Realmente sí, le cambié el rojo por el verde. Y realmente sí que nos estaba informando de que sí que tenía la interfaz. Simplemente era el mensaje que pusimos para debuguear. Al ponerlo en rojo ni leí la frase. Y generalmente me dejé guiar por el color. Pero ahora, como veis, ahora sí que reconoce que tiene interfaz. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Analizando el tercer actor. Simplemente cambiamos el número por el 3, ¿vale? Y le ponemos el 1. Y como ya lo tenemos declarado aquí arriba, pues ya sabemos que lo vamos a utilizar. Entonces ahora compilamos. Vamos a volvernos aquí y ahora simplemente le tenemos que dar al play. Y ahora veremos cómo ahora sí es verdad que nos dice que este sí que no implementa, porque claramente nosotros no lo hemos implementado. Ahora, para saber que realmente verifica y que estamos haciéndolo todo bien, vamos ahora a ponerle que verifique en el 1, en el que nosotros estamos, que sería nosotros. Nosotros aquí podemos poner directamente this, que significa nosotros mismos. Pero realmente esto, ¿por qué no funcionaría? Precisamente porque nosotros, como os comenté aquí abajo, necesitamos pasarle una referencia de actor class, como veis aquí. Nosotros aquí le estamos pasando una referencia de actor, pero no de su clase. Entonces es tan fácil como sacar de aquí get class y nosotros aquí sí que le estamos devolviendo una referencia a nuestra clase. Con este concepto claro, ahora solo nos queda compilar y comprobar si lo que yo estoy diciendo es cierto. Y aquí vamos a esperar. Nos pasamos ahora mismo al editor y ahora le damos al play. Entonces, una vez estamos aquí, ahora vemos cómo nuevamente sí que la está implementando. Ahora que ya sabemos que esto implementa nuestras interfaces, lo que nosotros necesitamos saber es cómo podemos ahora llamar a la interfaz. Tenemos que declarar la función y una lógica para esa función. Para eso, lo que vamos a hacer ahora es quitar esto, para no analizarnos a nosotros mismos. Y lo que vamos a hacer es ponerle aquí a actor my, ¿cómo se llama? Sería actor interfaz y le vamos a poner, por ejemplo, el segundo. Y esto, la lógica la vamos a implementar en el 2. Aquí, perfecto. Vale. Y recordemos que cuando nosotros ponemos una referencia a otra clase tenemos que colocar aquí static class. ¿Vale? Porque si no esto no va a servir. Una vez que ya lo tengamos claro, vamos a compilar. Vamos ahora a definir la función. Luego de definir la función vamos a aplicarle una lógica muy sencilla como mostrarnos un mensaje por pantalla. Así no nos complicamos mucho la vida. Entonces ahora nos vamos a ir a actorinterfaz.h2, el segundo, y nos vamos a ir al CPP de nuestro segundo actor. Entonces, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este punto es, como ya sabemos que tiene nuestra interfaz colocada, vamos a hacer un function. Label. Uy, sí, puse Calabre. Ahora. Y ahora nosotros tenemos que llamar a virtual void
Ahora os explicaré para qué significa esto y le vamos a poner como nosotros habíamos llamado nuestra función, mostrar mensaje. Y esto que le vamos a poner es súper importante. Cuando nosotros le ponemos implementation, significa que nosotros podemos implementarla dentro de Blueprint. Y aparte, si colocamos el override, esto es por convención y verificación. Generalmente, si lo quitas o no lo pones, no le va a pasar nada, pero siempre es una recomendación importante el colocarlo porque ayudará al sistema de reflexión. Entonces, a partir de aquí, le damos a generar y vamos a aplicar una lógica sobre nuestra función. Vamos a poner aquí abajo. Y una vez que lo tengamos, simplemente tenemos que aplicar el código que nosotros queramos que haga nuestra función. Mensaje desde aquí. Perfecto. Vamos a corregir esto. Y ahora la pregunta es, vale, ya tenemos nuestra función hecha, también tenemos nuestra función declarada con la lógica que tiene que hacer. El siguiente paso es cómo la llamo una vez que ya está hecha, ¿no? Vamos a ver. Nos vamos ahora a volver a nuestro actor 1. Y vamos ahora a nuestro actor 1 y desde aquí lo que hacemos es que, como ya hemos verificado aquí que tiene la interfaz, nuestro siguiente paso es poder llamarla. Para ello tenemos que hacer un y my interface test 1, ponemos 2 y aquí ponemos execute mostrar mensaje. Y vamos a colocar ahora aquí. Y como les estaba diciendo, tenemos que pasar una referencia. Si se fijan, nosotros aquí no podemos pasarle realmente el a actor interface 1 o el 2 que nosotros estamos hablando. Nosotros estamos ahora mismo dentro de un bucle que está analizando cada uno de los actores. Entonces aquí nosotros tenemos que poner actor. Una vez que hagamos esto, le damos a compilar. Y lo que va a hacer es que cada vez que encuentra un actor que cumpla todos estos requerimientos, primero que sea de este tipo y segundo que implemente la interfaz, debería empezar a ejecutar esta función. Entonces para eso nos volvemos al editor. Y en este punto vemos que ahora mensaje desde actor interfaz teto. Ya hemos implementado nuestra interfaz, hemos verificado que el actor está y hemos podido acceder a todo eso. ¿Qué pasa? Aquí nosotros no estamos realmente casteando, simplemente hemos añadido en la cabecera el include, que no es lo mismo ni genera la misma carga en memoria. Sin embargo, por norma general, esto solo lo haríamos cuando tenemos muchos actores, como este, por ejemplo, vamos a hacer duplicidad de este actor. Y queremos que se implemente una lógica para todos ellos a la misma vez. Al final esto va a recoger todos los actores de la misma clase, va a verificar que todos tengan la implementación de la interfaz y por lo tanto va a ejecutar ese código para todos. Ahora mismo mostrar un mensaje no tiene ninguna función realmente productiva, pero realmente cuando nosotros esto lo implementemos a algo mucho más productivo veréis la utilidad que tiene poder hacer esto de sistemas desacoplados. ¿Qué es lo más interesante de esto? En este caso, la problemática es que nosotros estamos buscando actores de un tipo específico, pero nosotros cuando estemos utilizando el sistema de line trace o cualquier otro sistema desacoplado donde nosotros pasemos una referencia a un actor de tipo actor normal y corriente, es decir, el genérico, no vamos a saber exactamente cuáles son los actores que estamos recopilando. Entonces necesitamos comprobar realmente si esos actores que estamos recopilando, alguno de ellos, tiene la interfaz y la puede utilizar. Entonces, con este concepto claro, nuestro siguiente paso, vale, en este punto ya hemos probado hacer una recopilación de los actores del escenario de una clase específica, hemos especificado que tienen las interfaces, y otra cosa que quizás podríamos hacer es encapsular todo esto en una función, pero ahora mismo la clase se alargaría demasiado y no le veo realmente una utilidad real a poder hacer esto. Simplemente he creado estos tres actores porque al final lo que nos va a permitir es que podamos comprobar cuál la tiene implementada y cuál no. Y al final, según cómo nosotros interactuemos con los objetos, vamos a poder ejecutar o no la interfaz independientemente de que sea el objeto que la tenga. Porque al final nosotros no estamos especificando ni estamos averiguando qué clase es, simplemente lo estamos recopilando todo. Ahora bien, si nosotros queremos realmente tener un ejemplo de abstracción total, es muy fácil. Lo que vamos a hacer es simplemente eliminar estas cabeceras que tenemos aquí, porque ahora mismo a lo que a nosotros nos interesa es hacer una búsqueda a todos los actores que comprende nuestra escena. Claramente esta no es una búsqueda eficiente porque esto va a recoger un montón. Es más, voy a dejar esta línea de aquí abajo de actor no encontrado para que veáis todos los actores que va a encontrar que no contienen esta interfaz. Y después voy a quitar esa línea para que podamos ver todos aquellos que sí que la tienen. Porque claramente ahora en la escena hay un montón de actores y van a ver que se van a crear un montón de registros. Entonces, vamos a volvernos ahora aquí y vais a ver que si le damos al play hay un montón, aquí está. Pero sin embargo, mira, aquí ya lo podemos ver, no nos va a hacer falta quitar la línea roja. Aquí ya he encontrado varios actores que sí que implementan esta interfaz. Entonces hemos buscado entre todo lo que está en nuestro escenario y aquí hemos visto que varios de ellos sí que implementan la interfaz y han podido ejecutar la función. Sin embargo, fijaros en otra cosa. Cuando nosotros vamos a poner más tiempo, vamos a poner aquí 25, 25 y vamos a irnos al actor 1, al actor 2, perdón, que tenía este mensajito, también le vamos a poner 25, perfecto. Vamos a compilar, estoy cambiando simplemente los tiempos de los debug para que podamos verlo con más claridad. Un segundo, volvemos aquí. Vale, fíjense una cosa súper importante. Ahora nosotros tenemos un actor que va a ver todos los actores que tienen esta interfaz y va a intentar ejecutar o no la función. Sin embargo, fijaros,
Este al final, el actor TES1 sí que tiene la interfaz y el actor TES2 también tiene la interfaz. Sin embargo, quien único tiene definido la función mostrar mensaje y tiene un mensaje que pueda mostrar es el actor TES2, de tal manera que el sistema va a identificar que dos actores tienen la interfaz, pero solo uno de ellos puede implementar una lógica. Con este punto claro, ya siendo compilado todo, vamos a comprobarlo y vamos a dar un poco por finalizada esta clase porque ya se nos ha vuelto muy larga y esto lo veremos en mucho más detalle y sobre todo lo volveremos a retomar cuando empecemos a trabajar directamente con LineTrace o con otro sistema para poder ir identificando y desacoplando sistemas. Sobre todo lo veréis también junto cuando estemos trabajando con las interfaces y interconectemos diferentes sistemas como el Game Instance, el Player Controller o los personajes. Ahora que ya lo tenemos claro, le vamos a dar aquí y vamos a ver cómo hay un montones que no lo tienen, dos actores sí que lo tienen, pero solamente obtenemos un mensaje desde el actor TES2 porque es el único que tiene implementada la lógica. Con este punto totalmente claro, ya más adelante quizás volveremos a retomar, cuando vemos todos los actores, volveremos a utilizar las interfaces, volveremos a lanzar rayos y ver cómo podemos implementar estas interfaces en una lógica real de comunicación entre actores. Con este punto claro, nos vemos en la siguiente clase, espero que os haya quedado claro, porque esto es una de las cosas que más vamos a utilizar tanto en todas las clases y en los siguientes módulos, como directamente en la creación de nuestros frameworks. Así que nada, en principio esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.